Buenas noches para todos. Yo soy Laura Torres y en esta ocasión voy a hablarles sobre la metodología adecuada que se debe llevar a cabo para el levantamiento de las tablas de retención documental. Primero que todo, considero pertinente conocer el marco jurídico que permitirá llevar a cabo el levantamiento de las tablas de retención documental. Entre ellos se encuentra el manual de las tablas de retención documental del Archivo General de la Nación, el Acuerdo 69 de 1995, por el cual se reglamenta la presentación de las tablas de retención documental al Archivo General de la Nación, el Acuerdo 039 del 2002, por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental, la circular Estefan 002 del 21 de septiembre del 2009 del Archivo General de la Nación, la metodología para la elaboración de las tablas de retención documental, la circular externa 02 de junio del 2010, que nos habla sobre la actualización de información y cumplimiento de la Ley 594 del 2000. El manual de las tablas de retención documental, el Acuerdo 09 de 1995, las tablas de retención documental del Archivo General de la Nación, el Acuerdo 031 del 2002, la circular 002, el Acuerdo 004 del 2013, por el cual se reglamenta parcialmente los decretos 2578 y 2609 del 2012. Y conforme lo estipulado en el artículo 5 del Acuerdo 4 del 2013, que nos habla sobre las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, que deberán elaborarse teniendo en cuenta las etapas relacionadas en el instructivo de la elaboración de las tablas de retención documental y las de valoración documental aprobadas por el Archivo General de la Nación. Para llevar a cabo el levantamiento de las tablas de retención documental en una organización es necesario seguir las siguientes etapas. Primera etapa: realizar la investigación preliminar sobre la institución, en donde se pueda realizar la compilación de la información institucional, como lo serán las disposiciones legales que tienen que ver con la naturaleza de la organización, en la que se levantará la tabla de retención documental, y asimismo los actos administrativos que comúnmente se utilizan como los memorandos, circulares, cartas, entre otros, y también todas las normas que tengan que ver con la relación de cambios y de la organización, como los decretos, acuerdos y soluciones. Es de suma importancia que se realice la investigación preliminar, ya que de esta forma se podrá identificar si pertenece a un organismo de orden nacional de la rama ejecutiva o si está adscrita a un vínculo de ministerios y departamentos administrativos, lo cual nos dará a conocer la instancia en la que se debe llevar las tablas de retención documental para lograr la aprobación previa y la validación del comité de archivo en la entidad, lo cual se encuentra estipulado en el artículo 009 de 1995 del Archivo General de la Nación. Asimismo, conocer la estructura interna vigente de la entidad, los manuales de funciones y procedimientos. Así pues, la estructura está conformada por las divisiones administrativas creadas para el desempeño de una función específica. La base para identificar la esencia de las tablas de retención documental, como lo son las series, subseries, documentos, son las funciones y procedimientos. Y a su vez, conocer el organigrama vigente de la organización, el cual nos mostrará las entidades productoras de documentos y la base fundamental para la organización de cada archivo, para que de esta forma poder levantar las tablas de retención documental. Es aquí donde se vinculan las tablas de retención documental y se levantan a partir de la última reestructuración de la entidad. Por ello la importancia de este panorama. Para de esta forma ir identificando cada uno de los puntos instructivos de las tablas de retención documental, como lo son: la entidad productora, que es quien debe colocarse el nombre completo o la razón social. La oficina productora, aquí debe colocarse el nombre de la entidad, de la unidad administrativa que conserva la documentación tramitada en el ejercicio de sus funciones. En la hoja
En los primeros pasos se debe consignar el número de identifica cada hoja, siguiendo un consecutivo que determinará el total de las hojas utilizadas para la elaboración de las tablas de retención en la entidad. El seguimiento correspondiente al número total de hojas diligenciadas para la entidad. El código, que es el sistema convencional que identifica tanto unidades productoras de documentos como sus series respectivas. En ese se debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad. La serie. Debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades documentales emanadas al mismo órgano o sujeto productor de consecuencia al ejercicio de funciones específicas. Debe ser pertinente y también se listarán las subseries correspondientes. La retención. Es un plazo en términos de tiempo en que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central. Esta permanencia está determinada por la valoración derivada del estudio de la documentación producida en las oficinas. El archivo de gestión. Es aquí donde se reúne la documentación en trámite en busca de solución de los asuntos iniciados, sometida a continua actualización y consulta administrativa para las mismas oficinas u otras que lo soliciten. Es el archivo de las oficinas productoras, el archivo central. Es la unidad administrativa donde se agrupan los documentos y se transfieren a otras entidades por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva. Una vez finalizado su trámite, se siguen siendo vigentes y objeto de consulta para las propias oficinas y las particularidades en general. Disposición final. Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital resultado de la valoración permanente. A su eliminación, selección por nuestra microprimación. Conservación total. Se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, los que tienen por disposición legal y los que por su contenido informan el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia. Son patrimonio documental de la sociedad que nos produce y utiliza, conserva para la investigación de la ciencia y la cultura. La eliminación. Es el proceso mediante el cual se construyen los documentos que han permanecido en su valor administrativo, legal o fiscal y que no tienen valor histórico y carecen de relevancia para la investigación, la ciencia y la tecnología. La selección. Es el proceso mediante el cual se determina la conservación parcial de la documentación por medio de muestreo, entendiéndose a este como la operación por la cual se conservan ciertos documentos de carácter preservativo o especial durante la selección con criterios alfabéticos, numéricos, cronológicos, topológicos, temáticos y entre otros. La microfilmación. Es una técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas imágenes de película. En esta columna también se indican otros soportes electrónicos o magnéticos y los procedimientos. En esta columna deben consignarse los procedimientos aplicados en la modalidad de muestreo, microfilmación o eliminación. Esto fue tomado en Internet el 18 de octubre del 2016. Luego de tenerlos identificados, se dan a conocer para así alcanzar el visto bueno de la entidad de alta dirección de la organización. En este caso, considero adecuado realizar una reunión con la gerencia o el comité de la alta dirección de la organización, en donde se les pueda dar a conocer la importancia de llevar a cabo este proyecto y la responsabilidad que tienen ante el cumplimiento de la normatividad, como ya lo mencionábamos anteriormente, y todos los beneficios que traerá para la organización la implementación de las salas de retención documental y que la alta dirección debe notar la importancia de esta en la organización. Así habrá las posibilidades de levantarla y aplicar las tablas de retención documental. De esta forma, si se obtiene el visto bueno, se podrá socializar el proyecto de una forma más sencilla, práctica y sobre todo entendible a los funcionarios de la entidad de los diferentes niveles de la organización, definiéndoles el rol que cada uno tendrá en ellos.
para que así mismo entiendan la metodología que se utilizará para que así conozcan los objetivos de llevar a cabo las tablas de retención documental y todo lo que es pertinente alcanzar. Y si se encuentra con la participación activa de todos los funcionarios que hacen parte de la organización, lo cual dará pie a la confirmación del comité de archivo, el cual debe conformarse según lo estipulado en el archivo en el artículo 4 del Acuerdo 12 de 1995 de la Junta Directiva de Archivo General de la Nación, que modifica la parte 1 del Acuerdo 07 de 1994, para así juntos conformar el cronograma de trabajo en donde se muestren las etapas que deben desarrollar los tiempos de ejecución de las mismas. De igual manera debe haber investigado la naturaleza tanto jurídica de la entidad como su misión, visión y sus procesos misionarios, para de esta forma brindar respuestas claras y precisas y asimismo conocer todo lo referente a las tablas de retención documental y su normatividad. Después de esto, se procede a realizar una entrevista a los productores de los documentos. Para ello existe una lista instructiva de la encuesta, planteada por el Archivo General de la Nación, en donde especifica cómo se debe identificar no solo la oficina o sección, sino también las unidades documentales que produce cada oficina. Para ello es necesario realizar las preguntas adecuadas a cada uno de los funcionarios, para así obtener las respuestas precisas, lo cual nos permitirá tener un enfoque en general de cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo. Sin embargo, es importante tener presente que el Archivo General de la Nación da a conocer las funciones que se deben llevar a cabo y por ende los procedimientos de tal forma que indica las actividades y los responsables de dichos procesos. Cabe resaltar que esta información debe pasar por varios filtros antes de ser avalada, ya sea por el Comité de Archivo y aprobada por el organismo competente, ya sea el Archivo General de la Nación o el Consejo Departamental o Municipal. La entrevista debe tener como finalidad principal lograr identificar y definir las unidades documentales, analizar la producción y trámite de los documentos teniendo en cuenta los manuales y procedimientos de cada proceso, identificar los valores primarios de la documentación, interactuar con los líderes de los procesos y reafirmarlos en la importancia de cada proyecto y su participación. El instructivo que nos da el Archivo General de la Nación es el siguiente. Primero que todo, el estudio de las unidades documentales debe aplicarse a cada dependencia administrativa productora de documentos. En este instrumento comprende dos partes. La primera identifica la oficina y la segunda la unidad documental productora de dicha oficina. Identifica la oficina, primero es el nombre de la oficina. Debe colocarse el nombre de la unidad administrativa que conserva la documentación tramitada en el ejercicio de sus funciones. La ubicación dentro de esta estructura orgánica, teniendo en cuenta el organigrama de la entidad, se señalará la unidad administrativa de la cual dependerá la oficina del objeto estudiado. Fecha de la última asignación de las funciones. Debe anotarse la fecha en la cual fue creada o le fueron asignadas las últimas funciones a la oficina en mención. Acto administrativo. Debe especificarse el documento que le dio origen o asignó funciones, decreto, resolución, acuerdo de junta, entre otros. Asimismo están las funciones, teniendo en cuenta los estatutos internos o los manuales de funciones y de procedimientos, se anotarán aquellos que correspondan específicamente a la oficina en cuestión, las unidades documentales que tramitan. Se identifican y anotarán las unidades documentales que se tramitan en la oficina, las cuales son el resultado del ejercicio de las funciones que han sido asignadas. Realizan la selección y descarte de documentos. Sí o no responde. Se anotará sí o no de acuerdo a las labores archivísticas que desarrollen pendientes a la elaboración y eliminación de copias de documentos que no tengan valor administrativo ni histórico.
Sistema de organización de los archivos de oficina. Deberá señalarse la clasificación y ordenación establecidas en la oficina para archivar los documentos. Podrá darse como ejemplo una clasificación orgánico-funcional, con la cual la ordenación temática por asuntos numéricos o cronológicos. Cada volumen documental se produce anualmente en promedio. Deberá registrarse la producción documental, ya sea por unidades de conservación, carpetas, libros, legajos, cajas, entre otros, o en otros documentales. Unidad documental. Esta segunda parte debe diligenciarse para cada unidad documental relacionada en el numeral 1.5 de la primera hoja. La oficina productora debe colocar el nombre de la unidad administrativa que conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. El nombre de la unidad documental debe registrarse en el nombre que le asigna la oficina o tramita con celo. Función de la oficina que genera o tramita. Anotar la función específica de la oficina productora o tenedora, en desarrollo de la cual se genera o custodia esta unidad documental. Caracteres externos. Debe señalarse la materia, forma y estado de conservación de la unidad documental y el objeto de análisis. Soporte. Debe anotarse la materia donde se registra la información, papel, microfilm, cinta magnética, entre otros. El formato. Teniendo en cuenta el número de folios que conforman la unidad documental, debe anotarse si se trata de expediente, de un libro o de un documento simple. Puede complementarse la información especificando el tamaño que puede cambiar, de acuerdo con el soporte y el contenido de los documentos. La ordenación. Se anotará el tipo de ordenación utilizada en la oficina productora, que puede atender a la fecha, el autor, el número, la radicación o el tema, entre otros, de lo cual resultará la ordenación cronológica, onomástica, numérica o alfanumérica. Estado de conservación. Debe señalarse si la unidad documental está segura de regular, si está regular o mala, indicando lo posible si el deterioro es físico, arrugado, doblado, quemado, entre otros, o si es por químico, si es tintas o biológico, ataque de hongos, insectos, gusanos, entre otros. Normas que regulan la producción, el trámite y la conservación de la unidad documental. Debe anotarse la legislación y la normatividad existente tanto al nivel general de leyes, códigos, decretos, reglamentos, entre otros, como al interior de cada institución. Asimismo, debe señalarse si la práctica se deriva de una costumbre o una rutina institucional. El trámite original. Número de copias. Se deben tener en cuenta los procedimientos que describen cada uno de los pasos que realizan para la resolución de un asunto, señalando las oficinas que intervienen en el destino original de las copias respectivas. La información contenida en esta unidad documental se haya registrada o condensada en otras, sí o no. Es necesario tener en cuenta si la unidad documental en esta mención está registrada en un libro radicador, en un informe, en un balance, en un consolidado o en un resumen general. En caso afirmativo, debe especificar en cuál o cuáles está incluida. ¿Qué documentos conforman esta unidad documental? En el evento que la unidad documental sea un expediente, deben señalar los documentos que producen en la tramitación del asunto. Las oficinas que tienen alguna relación con el trámite de la unidad documental deben anotar las oficinas que intervienen en la gestión documental. Esta información debe coincidir con los relacionados en el numeral. ¿Con qué periodicidad se produce esta unidad documental? Diaria, semanal, mensual, anual. ¿Otra? ¿Cuál? Se debe señalar con una X la opción acertada en el caso de muestra contemplada citarla. ¿Por cuánto tiempo se conserva esta unidad documental en el archivo de oficina y quiénes lo establecen? Debe anotarse el tiempo de retención, meses o años.
en la oficina señalada y los motivos y criterios que hacen para tenerlo. En el archivo de gestión está esta unidad documental, la consulta. La misma oficina, otras oficinas, ¿cuáles? Otras entidades, ¿cuáles? Personas naturales, ¿por qué lo consulta? Deben revisarse los usuarios internos, administrativos y externos de otras unidades circulares de la unidad documental, especificando los fines de la consulta. Ha sido objeto de transferencias de la oficina a otros archivos, central, histórico, otros cuáles. ¿Con qué periodicidad se realizan? Se deben consignar los traslados de las unidades documentales mencionadas afectadas internamente en la entidad, es decir, la oficina productora del archivo es necesario consignar además de la periodicidad con que hacen dichas transferencias. En el archivo central, la oficina sigue consultando esta unidad documental. ¿Con qué frecuencia? ¿Qué años? Debe consignarse si la oficina productora sigue haciendo uso de la unidad documental una vez ha sido transferida a otro archivo, aportando la frecuencia de los años consultados. ¿Qué problemas generales ha observado en la producción, trámite y conservación de esta unidad documental? Debe anotarse cualquier anomalía que indica la producción, recepción, uso de circulación, conservación de la unidad documental, como pasos y copias innecesarios. Trata la claridad y la ejecución del procedimiento y sus funciones. 16. Observaciones. Se anotarán todos aquellos datos que el encuestador considere pertinentes y que no fueron contemplados en las preguntas anteriores. Funcionarios entrevistados. Se debe registrar los nombres y cargos de los funcionarios en la oficina productora con quienes se diligenció esta encuesta. Funcionario que diligencia la encuesta. Se anotará el nombre de la persona que realiza la encuesta con el fin de establecer la responsabilidad a su aplicación. El jefe de archivo. Se registrará el nombre y la firma del jefe de archivo de la institución que liderará todas las labores archivísticas. Ciudad y fecha. Se consigna la ciudad y la fecha en que se realice la encuesta. La segunda etapa. Ya en esta segunda etapa se realiza el análisis de la información que se ha recolectado, en donde se evalúan los procedimientos actuales de las diferentes dependencias, sus funcionarios y por ende la estructura orgánica funcional para así lograr la identificación de la mesa de trabajo y poder realizar la valoración de los documentos primarios y secundarios. Se establece la codificación de la estructura orgánica en donde se tienen en cuenta los niveles de la organización y solo se asigna código a aquellas oficinas que están debidamente creadas por un acto administrativo. Un ejemplo de ello es la codificación de la estructura de la alcaldía municipal, en donde cada código es una oficina. Como podemos ver, el consejo municipal es el 100, el espacio de la alcaldía es el 200, la personería municipal es el 300 y así sucesivamente en forma descendente. También se realiza la conformación de series y subseries por medio de la elaboración de cuadros de clasificación documental, en donde se definen las dependencias de cada una de las unidades con respecto al análisis de la información recolectada y sus funciones específicas. Un ejemplo de ello es la imagen que podemos observar, en donde el código es el que se le asigna a la oficina, la dependencia es el consejo municipal, y las series son los acuerdos y proyectos de acuerdo actas. Las subseries son actas que planea y actas de comisiones. También establece el tiempo de permanencia en cada una de las fases del archivo, las cuales se conforman con sus respectivos tipos documentales, basándose en la encuesta realizada y en el análisis de los procedimientos. Asimismo, se le podrá realizar aclaraciones a los funcionarios productores de documentos y a su líder, y a su vez al líder del comité de archivo, buscando racionalizar la producción y a su vez garantizar la protección del patrimonio desde que se crea el documento hasta su disposición final.
procediendo hacia la valoración y selección de documentos, teniendo siempre presente el uso y la frecuencia de la consulta de los mismos, y a su vez las normas tanto internas como externas que regulan la producción. Es aquí donde se determina el destino final que tendrán los documentos, bien sea conservación total o selección o eliminación. Un ejemplo de ello sería la serie, que en este caso sería informes de entidades de control. El archivo de gestión es uno, archivo central, que en el archivo de gestión duraría 1 año, en el archivo central durarían 20 años, y después se eliminaría, en donde se muestra que los archivos e informes se conservarán por 1 año, luego pasarán al archivo central durante 20 años y luego pasarán a ser eliminados. La selección puede aplicarse a la documentación que no es vigente administrativamente, a series documentales cuyo contenido se repita o se encuentra registrado en otras series, a series documentales cuyo valor informativo no exige la conservación total. Sin embargo, para la selección se aplica un tipo de muestreo del porcentaje que se va a conservar, para lo que se hará cargo el comité de archivo, claro está, dependiendo del contenido cualitativo de los documentos. La tercera etapa. Es aquí donde se procede a la presentación de las tablas de retención documental. Basándose en las series y subseries que tramita cada dependencia, se presenta y socializa la propuesta de las TRE a las directrices de la organización, la cual es preparada por el jefe de archivo. También deberá ir acompañada por una introducción en donde se especifiquen los anexos que sustentan dicho proceso y asimismo los criterios que se utilizan para su elaboración. Basamos en la reseña histórica y la metodología utilizada para su elaboración y la explicación sobre el formato de la tabla. Cada dependencia debe presentar su TRE junto con sus respectivos anexos, los cuales deben ir acompañados por los actos administrativos de creación y los cambios estructurados de la entidad, los actos legislativos y todos los programas relacionados con las funciones de la entidad y también de la producción y conservación de documentos, al igual que los manuales de difusión de cada dependencia y el organigrama vigente de la organización, además de todos los manuales de los procesos y procedimientos establecidos. Luego se presentan para ser aprobados por el Comité Interno de Archivo de la Corporación mediante acto administrativo, como lo estipula el artículo 8, aprobación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deben ser aprobados mediante el acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, previo concepto emitido por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en el caso de las entidades del orden nacional y por el Comité Interno de Archivo en el caso de las entidades de nivel territorial. Cuyo sustento deberá quedar consignado en cada respectivo comité. Si son aprobadas las secretarías generales de las entidades oficiales o quienes hagan sus veces de funcionarios de las más altas jerarquías, quienes dependan los archivos, remitirán a la instancia evaluadora correspondiente del proyecto de tablas de retención documental para su evaluación y aprobación, en este caso el Archivo General de la Nación. La cuarta etapa. Es en esta etapa en la que se lleva a cabo la aplicación de las tablas de retención documental. Luego de ser aprobadas por la instancia competente, el representante legal será el encargado de expandir el acto administrativo correspondiente, en donde la difusión del mismo se hará a los funcionarios de la organización, para de esta forma garantizar su aplicación, como lo estipula el artículo 13 del Acuerdo 4 del 2013. Una vez aprobadas y convalidadas o cumpliendo con el plazo del que trata el artículo 11 del presente acuerdo, las entidades deberán proceder a su implementación. Si no se ha cumplido este proceso, la entidad podrá ser sujeta a las sanciones que trata el artículo 35 de la Ley 594 del 2000. Así pues deben ser publicadas y visualizadas para que se cumplan. De igual manera, la organización debe realizar capacitaciones a los funcionarios para que no solamente las sepan manejar, sino que las puedan aplicar de la forma adecuada. Y asimismo debe realizar
instructivos que recuerdan la organización de los documentos y los archivos de gestión para que se vean adecuadamente las transferencias documentales. De igual manera, debe realizar el cronograma de transferencias primarios de cuándo se deben transferir los archivos de gestión al archivo central. Así también cuando se eliminan los documentos debe dejarse una constancia en acta, la cual será suscrita por el presidente del comité de archivo, el jefe de archivo y de la dependencia respectiva. El primer paso para esto es que se elaboren los separadores para cada una de las series y subseries de conformidad con la conformación de y suministran las tablas de retención documental, de tal forma que permita visualizar su ubicación y facilite la localización física de la documentación. En cada separador se debe registrar claramente el código y un nombre de la respectiva serie y subserie documental, según sea el caso, como lo muestra el ejemplo que nos da el manual del Archivo General de la Nación. Aquí nos deja ver el código y el nombre de la sección. El segundo paso es que identifique y agrupe en expedientes todos los documentos pertinentes a una dependencia, teniendo en cuenta las series y subseries definidas en la tabla de retención documental. Este proceso es el que conoce como clasificación documental. Como nos lo muestra la imagen, se dividen por series y subseries, y aquí están agrupados cada uno de ellos. El tercer paso es ordenar al interior de cada uno de los expedientes, o sea, las carpetas, los documentos teniendo en cuenta su fecha de producción y el trámite. De esta forma, estará aplicando el principio de orden original. Aquí nos deja ver la carpeta y en orden del acta 1, 2, 3 y 4. El cuarto paso nos dice que identifique el nombre y cada uno de los expedientes con la siguiente información: código de la oficina, código de serie y subserie, y a continuación el nombre del expediente. Teniendo siempre presente que dentro de cada carpeta se debe archivar máximo 200 folios. Si se requiere más de una carpeta por expediente para un asunto o contenido, se procede a abrir una nueva carpeta, identificándola con la información señalada anteriormente. El quinto paso nos dice que hay que ordenar cada uno de los expedientes pertenentes a una serie o subserie documental, utilizando el sistema de ordenación que facilita la localización y recuperación de la información. Los sistemas de organización existentes son alfabético, numérico, cronológico, geográfico y entre otros. Aquí la imagen nos deja ver pues cómo sería el procedimiento para ordenar. El sexto paso dice que luego, después de ser foliados los documentos con un lápiz de línea negra, y la nadie especifica cómo debe ser el lápiz, y nos dice que la foliación debe ser en las hojas en la esquina superior derecha. El séptimo paso dice que se deben ubicar físicamente los expedientes carpetas que conforman cada una de las series y subseries documentales, observando que guarden el mismo orden y que sean separadas por relacionadas en la tabla de retención documental, como lo relaciona ahí. El octavo paso dice que se debe identificar alfanuméricamente cada uno de los archivos de tal forma que permita la localización física de los expedientes tal como se muestra en la imagen. El noveno paso levanta el inventario documental. Es aquí donde se especifican todos los documentos con los que se cuenta y en qué carpetas, en qué lugar se pueden ubicar. El décimo paso dice que una vez organizado el archivo de la dependencia, a partir de la implementación de la tabla de retención aparecerán algunos documentos que no es posible ubicar en algunas series. Es aquí donde se debe crear los llamados documentos de apoyos y allí se dará la ubicación a estos. Entre los documentos de apoyo por lo general se encuentran fotocopias, estudios de documentos técnicos, copias o fotocopias de documentos que son generados por la alcaldía, artículos de prensa, invitaciones, tarjetas, entre otros. El décimo paso dice que finalmente se debe observar el cumplimiento de los tiempos de retención que están
dados para el Archivo General de Gestión de la dependencia en la respectiva tabla, precisando que dicho lapso de tiempo se empieza a contar desde el momento en que la serie o subserie ha cumplido su trámite en la oficina. Un ejemplo de ello pues, es el de la Secretaría General que nos brinda el Archivo General de la Nación en su manual. La quinta etapa dice que en esta etapa se realiza el seguimiento y la actualización de las tablas de retención documental, para lo cual se debe realizar auditorías periódicamente para dar seguimiento a cada una de las dependencias productoras de documentos. Para esta forma verificar que sí se está llevando de manera apropiada la aplicación de las TBRD en cada una de las dependencias. En este caso, en caso de que sea comentario, se debe realizar medidas correctivas preventivas o mejora dependiendo del caso que se requiera. Las modificaciones que nazcan en el seguimiento de la solicitud de la dependencia deberán ser evaluadas por la unidad de archivo de la entidad y aprobadas por el comité de archivo de la misma. Sin embargo, deberán actualizarse según lo estipulado en el artículo 14. Cuando existan cambios de la estructura orgánica de la entidad, cuando existan cambios en las funciones, cuando la entidad sufra procesos de suspensión, fusión, extinción o liquidación, cuando se produzcan cambios en el marco normativo del país, cuando se transfieran tipos documentales físicos en electrónicos, cuando se generen nuevas series y tipos documentales, cuando se hagan cambios en los criterios de valoración, soportes documentales y procedimientos que afecten a la producción de documentos. Según el parágrafo número 1 del mismo artículo, en la actualización de las tablas de retención documental también debe sustituir el proceso de aprobación por las instancias correspondientes, la evaluación y la convalidación por el Comité Evaluador de Archivos General de la Nación, el Consejo Departamental y Distrital de Archivos y demás procesos señalados en el presente acuerdo para su implementación. Esto es tomado y también como lo menciona el parágrafo número 2 del mismo artículo. De la actualización de las tablas de retención documental deberán llevarse al registro de documentos con los cambios que se hayan realizado y que permitan la trazabilidad y el control del instrumento. Esta es la bibliografía de donde tomó el trabajo Archivo General de la Nación, el mini manual número 4 de las tablas de retención y transferencias documentales, manual de archivística primera fase. La circular está en la 003 del 2015, el acuerdo 9 de 1995, la ley 594 del 2000, el reglamento general de archivos, el acuerdo 042 del 2002, el acuerdo 004 del 15 de marzo del 2013, y eso es todo. Espero les sea de gran ayuda en mi video. Gracias. Nos veremos en otra ocasión.